Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Ayer HR Ratings, esta compañía de calificación mexicana, bajó la nota para México de A- a triple B más. Y para hablar de ello, me da gusto saludar esta mañana a Félix Boni, director de análisis de HR Ratings. Félix, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Buenos días, Rodrigo. Gracias. Félix, pues digamos, ¿qué están viendo en HR? Sé que están viendo una contracción económica de 2.3%. ¿Qué se está viendo para México? Pues obviamente estamos viendo una situación complicada, como todo el mundo sabemos, pero además de factores coyunturales relacionados al coronavirus, también estamos viendo elementos complicados estructuralmente por la falta de inversión y la falta de crecimiento, y en el reporte mismo habíamos mencionado que la trayectoria que estamos proyectando, especialmente en términos de marco fiscal que tenía el gobierno federal de mantener el déficit de aproximadamente 2%, que no eran sostenibles, porque con incrementos tan fuertes en los gastos de pensiones y con tan poco crecimiento no podría gastar, o no habría recursos suficientes para hacer un gasto corriente, excluyendo pensiones que necesitaba el país, el bienestar de la gente y también la inversión pública. Y por lo tanto, no únicamente bajamos la calificación, pero mantuvimos la misma perspectiva negativa, abriendo la posibilidad en el reporte de hacer otro recorte en la calificación de triple B más a triple B, de acuerdo al reporte. Y lo que yo mencionaría, entonces hay que entender que hay factores coyunturales con el virus y también estructurales que también estábamos viendo que provocó la calificación. Y ahora nada más para mencionar lo que salió Ayer, anoche muy exacto. tarde, los precriterios indica la posibilidad de que sí hay un cambio en el marco fiscal. De hecho, Hacienda desde hace tiempo había mencionado la posibilidad de un cambio en el marco fiscal con un nuevo ley que estaban pensando en presentar a finales o quizás como septiembre de este año, que cambiaría ese marco. Y ahora la interpretación inicial que estamos haciendo es que posiblemente que sí están hablando de eso. Por ejemplo, el superávit primario, Exacto. básicamente en vez de tener un superávit primario, y ahora están hablando de un déficit primario, no únicamente en este año complicado de 0.35% del PIB, de su estimación de PIB, pero también en 2021, cuando están suponiendo un crecimiento de 2.5%, aún están suponiendo un déficit primario de 0.6%. Entonces, como que es algo, aún un año relativamente bueno, 2021, están suponiendo un déficit muy importante. Entonces, no sé si eso quiere decir que sí están reconociendo de que la trayectoria de un 2%, la limitación de 2% no es viable. Sí, eso que mencionas es bien importante. Ayer ya esto que incluso desde la óptica política el presidente había dicho no vamos a movernos ni un milímetro, pero ya el documento que ha planteado Hacienda nos habla de otra realidad. Ahora, preguntarte en temas, porque hay esta relación simbiótica entre petróleos mexicanos y las finanzas públicas nacionales, pues están estimando un barril de petróleo de precio $24. No está muy sencillo saber, sobre todo porque esto depende de Rusia y la OPEP, de Rusia y Arabia Saudita, y ayer cerró la mezcla arribita de los $10 y una plataforma de producción de 1.850.000. ¿Cómo ves las proyecciones en términos de de los precriterios, por supuesto, de lo que se va proyectando? ¿Dirías que está en un marco más realista? Ya hablábamos pues que se ha hecho a un lado el superávit primario, pero en los demás supuestos, ¿cómo los observas, Félix? Pues es posible, tenemos que ir viendo con un poco más detalle, tenemos que consultarlo con el analista que es Ujú. especialista Europeo. en Pemex mismo. Podría ser, pero también lo que hemos visto es que ha sido tan difícil determinar. Pemex, por ejemplo, no lograron sus metas del año pasado, Ujú. aunque sí terminaron el año con una producción, no que necesariamente mejor, pero por lo menos similar al año anterior. Entonces sí estamos suponiendo en nuestro reporte anterior sí cierto progreso
en ellos, especialmente en la capacidad de procesamiento y en la capacidad de producción, que sí es posible. Pero también, además de producción, y la producción ha sido importante para permitir menores importaciones, que sí, porque sí hay que acordarse que en términos de ventas netas, o en términos de ventas externas, lo que vende Pemex es deficitario. Básicamente ya no recoge divisas del exterior por sus superávits y por su capacidad de producción y exportación. Básicamente necesita divisas porque sí es un importador neto. Uh-huh. Esa situación con la caída en el precio del petróleo podría deteriorar un poco esa situación, pero más que nada Pemex depende en las ventas internas, lo que pagamos tú y yo para gasolina, etcétera. Y para nosotros la gran pregunta sería hasta qué punto nos iban a traspasar esos ahorros en reducción en cosas al consumidor, aunque la devaluación del tipo de cambio también compensa o mitiga un poco de esa reducción en impuestos. Entonces lo que pensamos es que tenemos la misma calificación para los dos, porque pensamos que el gobierno federal tiene una garantía implícito Uh-huh. para garantizar la deuda de Pemex, pero para hacer eso va a necesitar Pemex más recursos provenientes del gobierno federal, como hicieron el año pasado, y suponemos que posiblemente van a aumentar el impuesto del IEPS para mantener un nivel relativamente favorable para los ingresos petroleros de gobierno federal y quizás traspasar algo de esos recursos. Entonces, sí va a ser complicado aumentar la producción a los niveles que están suponiendo. Hay que ver con más detalle eso para determinar qué tan realistas son, pero también va a necesitar todavía más recursos por parte del gobierno federal, y quizás por eso lo que estamos viendo es básicamente déficits primarios importantes y crecientes, y quizás eso está en línea con este apoyo a Pemex, entre otras necesidades que necesita el gobierno federal. Por supuesto. Ahora, preguntarte, bueno, estamos a la expectativa de que el domingo se anuncien medidas, ojalá sean contracíclicas. ¿Qué tanto se va a modificar el panorama desde la óptica de la calificación en términos de lo robusto o no que sean las medidas anticíclicas que se presenten? ¿Qué tan importante es ese factor para entender cuál es la trayectoria de la calificación de México? Pues ya como mencionamos, ya tenemos una perspectiva negativa. Uh-huh. Y lo que estamos viendo en este momento son un déficit muy fuerte, y eso va a tener obviamente consecuencias negativas para el nivel de deuda, y no únicamente en 2020, pero también proyectan déficits inclusive mayores todavía en 2021, aún con un poco de crecimiento. Entonces yo creo que las cifras que presentaron ayer, que sí son anticíclicos, o sea, uh-huh, quizás están hablando de domingo, pero en términos prácticos lo anunciaron ayer, datos sí, o planes contracíclicos. Y obviamente ese aumenta el déficit, aumenta la deuda en un contexto de una perspectiva negativa. Pues básicamente no puedo decir qué va a pasar con la calificación, pero el terminología de perspectiva negativa junto con los anuncios de ayer, pues sí son muy relevantes. Sí, ojalá que en el detalle anticíclico, como dices, ya queda retratado en los precriterios, pues no vaya a ser duplicamos la inversión para el Tren Maya o alguna de estas cosas, y más bien sea para sostener el aparato productivo nacional a través, por supuesto, de tratar de garantizar que haya los menos despidos posibles y que los menos cierres y quiebras de compañías. Félix, realmente un gusto hablar contigo. Por supuesto, seguiremos consultando y hablando contigo y con HR Ratings, porque pues estamos viviendo momentos excepcionales de decisiones rápidas, y por supuesto es importantísimo tener la óptica de la compañía de calificación mexicana. Te agradezco mucho. Muchas gracias, buenos días, Rodrigo. Gracias. Bye. Ahí escuchemos a Félix Boni, el director de análisis de HR Ratings.